Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Pau, bienvenidos a Pau Tips. Y si ya eres de mis antiguos suscriptores, de los de toda la vida, hola, ¿cómo estás? Te mando un beso gigante. Bueno chicos, el video de hoy está relacionado con el estilo de vida saludable, porque ustedes ya saben que amo hacer ejercicio, amo comer saludable. Y una de las preguntas que recibo más frecuentemente es: Pau, ¿cómo haces para tener un abdomen plano? ¿Cómo haces para estar marcadita? ¿Cuáles son tus tips, tus secretos? Y eso lo voy a revelar el día de hoy. Les puedo decir que no hay una ciencia exacta ni una sola forma de hacer las cosas, porque cada quien tiene como su propio camino, pero les voy a contar qué es lo que a mí me ha funcionado durante todo ese tiempo que he hecho ejercicio, porque sí he cambiado bastante y sí tengo algunos consejitos que ustedes pueden poner en práctica para también lograr tener un abdomen plano. Entonces, mis amores, si quieren ver todos estos consejitos, comencemos con el video. Mi tip número 1 es que evites pasarte en sal. Yo sé que esto es súper raro y no es que la sal se convierta en grasa, sino que la sal retiene muchísimos líquidos. Entonces muchas veces nos vemos más hinchaditas de lo normal en la parte del estómago, como que tenemos buena alimentación, somos muy juiciosas en el ejercicio, pero estamos consumiendo demasiada sal. Y como les digo, eso retiene líquidos y no nos deja vernos marcaditas. Entonces traten de evitar embutidos, comidas enlatadas que traen muchísimo sodio, de pronto también bebidas que traen muchísimo sodio. Entre más natural coman, va a ser muchísimo mejor para su cuerpo y para lograr los resultados que ustedes quieren ver. Mi siguiente tip también está relacionado con la retención de líquidos, y es que consumas muchísima piña y té verde, ya que esos dos son diuréticos naturales. Diurético significa que te ayuda a expulsar el exceso de agua para que te veas como más seco. Entonces a mí me encanta comer piña en las mañanas, y el té verde sí lo tomo durante todo el día. Si no estoy tomando café, estoy tomando té verde, pero alguno de los dos sirve súper bien. Bien, son opciones súper naturales y además que los conseguimos en cualquier parte, entonces estaría buenísimo que intentes tomarte al menos 3 tacitas de té verde al día y comer una porción de piña. Muy fácil. Mi siguiente tip es que ayudes a tu buena digestión. Es súper importante que tu cuerpo pueda sacar todas las toxinas para que evites como estómago hinchado y gases y todo eso que no nos permite tener un abdomen plano, y eso lo consigues comiendo papaya. A mí me encanta comer papaya en las mañanas, te ayuda perfecto para la digestión. También empieza a consumir semillas de chía y semillas de linaza, son súper buenas, además que te aportan proteína y, como te estoy diciendo, te ayudan a tener una buena digestión. Además que la buena digestión, así suena un poco extraño y como fuera de tema, te ayuda a tener una mejor actitud, porque como que te sientes más ligera y pues bueno, te sientes como de mejor humor con la vida. Mi siguiente tip es que hagas 5 o 6 comidas diarias. Yo sé que este tip se los he dado en muchísimos videos y yo sé que hay gente que todavía no me hace caso y come solamente algunas veces al día, pero no saben lo importante que es comer cada 3 horas para activar nuestro metabolismo, para mejorar nuestra digestión. Cada 3 horas puedes comer porciones pequeñas en vez de comer porciones tan grandes que son difíciles de digerir para tu cuerpo. Entonces, al hacer comidas más pequeñas, tu cuerpo las digiere súper rápido y las utiliza en el momento. Mientras que si pasas periodos muy largos sin comer, cada vez que comas tu cuerpo va a pensar que no le vas a volver a dar comida en mucho tiempo, entonces va a almacenar toda esa comida como grasita para tener de dónde alimentarse en los periodos que tú no comas. Yo sé que suena un poco enredado, pero es importante comer cada 3 horas para que tu cuerpo no lo almacene como grasa, sino que lo utilice como energía. Si quieres tener un abdomen plano, es súper importante que dejes a un lado todas las bebidas gaseosas, sodas, refrescos o como le llamen en tu país. Primero, porque todas estas bebidas traen muchísimo azúcar y el azúcar en realidad no le aporta nada a tu cuerpo. La segunda razón por la que estas bebidas gaseosas no son buenas es porque traen muchísimo gas, y este gas te hace ver mucho más inflamada, mucho más hinchada, y así hagas muchísimo ejercicio y cuides el resto de tu alimentación, pues no vas a lograr un abdomen plano y marcadito como lo quieres ver. Yo personalmente ya me acostumbré a tomar muchísima agua y casi todas mis comidas las acompaño con agua, y durante el día trato de tomar muchísima agua, así no sea agua simple, también hago tés, infusiones, como que también lo puedes mezclar, pero lo importante es que tomes agua para que la piel se te ponga más bonita, para que te veas más marcada, para eliminar el exceso de líquidos en tu organismo y el exceso de sodio. Y bueno, mis amores, vamos a continuar con estos tips para tener abdomen plano, y ahora vamos a hablar un poquito del ejercicio. Yo sé que hay un mito que nos tenemos que matar haciendo abdominales y que toda la marcación depende de todo el ejercicio que hagamos solamente en esta área, pero con el tiempo he comprobado que esto no es tan cierto. Lo que a mí me ha funcionado es hacer ejercicios de pesas combinados con ejercicios de cardio, independientemente si sean solamente el abdomen o no, porque el cuerpo no va a bajar de grasa solamente en ciertas partes. Como por ahí a veces me preguntan como: Pau, solamente como bajo brazos o como solamente bajo piernas. No hay una forma de bajar solamente una zona del cuerpo, en realidad es todo en conjunto. Entonces es súper importante que empiecen a hacer trabajos también de pesas para esforzar un poquito más el cuerpo y que se vean un poquito más tonificados y con el abdomen marcado.
Se me ha olvidado decirles algo súper importante, y es que coman despacio y mastiquen toda la comida muy bien. Primero, para que tu organismo pueda absorber en realidad los nutrientes y vitaminas de todos los alimentos. Segundo, para evitar llenarte de gases, porque cuando uno come así como a toda, se llena de gases y después se siente así como muy pesado y se ve hinchado. Entonces procura tomarte tu tiempo, disfruta el momento de estar comiendo y ya verás que los resultados van a ser buenísimos. Otra cosa que a mí me encanta hacer para tener un abdomen mucho más plano es comer muchas grasas saludables. Yo en realidad no soy muy amante de las frituras. Primero porque no me gustan, segundo porque no me gusta esa sensación de tener los labios todos grasosos, pero es una cosa de elección propia. Además, toda esta comida frita va directamente a acumularse aquí atrásito, donde no queremos tener gordito, y lo que conocemos como el famoso banano, que es ese gordo que nos sale aquí adelante. Entonces no está mal comérselos de vez en cuando si vamos a salir con nuestros amigos o vamos a salir a comer, pero en nuestra vida cotidiana es mejor tener las grasas de fuentes totalmente naturales, como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, las almendras, el maní, los marañones. O sea, como me gusta comer todo esto. También lo pueden comer en forma de mantequilla de maní, mantequilla de almendras. Todas esas grasas son súper buenas y súper esenciales para tener un abdomen marcado, para el funcionamiento del cerebro, para tener la piel, el pelo, las uñas bonitas. Ese tipo de grasas saludables también ayudan a combatir las grasas que no son tan buenas, como el colesterol. Entonces, si puedes incrementar el consumo de todas esas grasas súper buenas en tu dieta, estaría súper bueno. Unas buenas tostadas con aguacate es el mejor desayuno. Y bueno, para este último tip les quiero comentar que yo no soy muy amante de las fajas, porque siento que no dejan circular muy bien la sangre. Solamente utilizo fajas si voy a entrenar, como para ayudarme a tener buena postura, o de pronto si voy a hacer cardio para ayudarme a sudar un poquito más, pero esto no significa que las fajas quemen grasa. Yo creo que esto es un mito ya de hace muchos años, pero que en realidad no es muy funcional. Algo que sí funciona buenísimo es que tratemos de mantener el abdomen apretadito. Al principio lo tenemos que pensar mientras que lo hacemos, pero después lo vamos a hacer naturalmente, y a tener estos músculos contraídos va a ayudar a fortalecer toda esta parte, a tener buena postura y a que el abdomen tenga una apariencia mucho más plana, porque siempre vas a estar contraída, y ya el cerebro lo hace naturalmente mientras que estás caminando, mientras que estás haciendo ejercicio, cuando estás sentada, mejor dicho. Es súper chévere y te acostumbras a esa sensación de tener el abdomen contraído, con el fin de tener el abdomen un poquito más plano. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan servido todos sus truquitos, consejitos para lograr un abdomen plano. Estos son los que tengo en mente en este momento, pero igualmente si me acuerdo de algún otro podría hacer otro videito de más consejos para tener un abdomen plano o para definir alguna otra zona del cuerpo. No sé, ustedes cuéntenme en los comentarios de abajo qué otros videos les gustaría ver. Si les gustó este video, no se les olvide dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. No olviden suscribirse aquí en la parte de abajo para ver más tips de Pau Tips. Y bueno, mis amores, muchas gracias por compartir este rato conmigo y por ver este video. Y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao! Estómago lleno, corazón contento, así que vámonos.